El mundo del material multimedia perdido es extenso, desde películas completas hasta videos de internet. Sin embargo, en esta ocasión repasaremos la sección de doblaje. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a doblajes perdidos. Doblaje italiano del Chavo, parcialmente encontrado. Para la década de los 80s y 90s, el Chavo ya era un fenómeno en Latinoamérica, por lo que no sería raro que Televisa buscase expandirlo mundialmente. En esta ocasión hablaremos del doblaje italiano. Checco della Botte o Una auténtica peste, por alguna razón, se emitió por dos cadenas italianas, Canale 3 de Lombardía y Rete A, el cual ya no existe. Actualmente hay pocos fragmentos en internet con el doblaje italiano. La emisión del programa fue parcial, por lo que pudo haberse transmitido versiones de episodios que a día de hoy se encuentran perdidos. Sì, mami, però dile a tua zecca che mi lascia aiutare a lavare l'auto del signor Baccizza, dimmi di sì, diglielo tu, che mi lasci solo farlo per questa volta, dimmi di sì, dimmi di sì. ¿Sí? Opening de Evangelion, no confirmado. Neon Genesis Evangelion es una serie de anime que no necesita presentación a estas alturas, ¿verdad? Robots, ángeles, El doblaje latino de esta serie se realizó en 1999 en México y fue transmitida en Locomotion. Sin embargo, después de su emisión, la serie también fue transmitida por el canal ISAT, donde hay una fuente en la que se confirmaría que en este canal fue transmitido con un opening doblado al español latino. En Locomotion se emitía en japonés. Desafortunadamente no hay ni siquiera grabaciones de la transmisión por ISAT, así que no puedo asegurar que exista o no. La revista no es una fuente oficial del canal y nadie en absoluto habla ni ha hablado de esta emisión, y esto puede ser por dos cosas. En realidad nadie vio la serie en ISAT, o el opening no tuvo doblaje y el periodista se confundió o mintió. Episodio 18 de Pokémon, perdido. Este episodio fue el primero en ser baneado de todos sitios, ya que tenía una fuerte connotación sexual. Solo se emitió una vez en Estados Unidos con su doblaje americano. Sin embargo, Diana Pérez, que en paz descanse, aseguró que todo el equipo dobló y produjo el episodio, pero no fue transmitido. Doblaje colombiano de Kick-Ass, perdido. La película Kick-Ass es muy conocida. Su doblaje latino contiene casi en su totalidad modismos completamente mexicanos, lo que le da un toque realmente gracioso. El doblaje principal que tú habrás visto fue hecho en México por Sensaciones Sónicas. Ya sabes, esos de Ben 10, ¿no? Doblado al español latino por Sensaciones Sónicas. Y también tuvo otro doblaje en Colombia hecho por el estudio Centauro Producciones y dirigido por Lucero Gómez. De los actores involucrados se sabe únicamente que la voz de Kick-Ass sería Didier Rojas. No se sabe nada en absoluto del doblaje. Al parecer, nadie lo escuchó, así que probablemente ni siquiera se liberó. Tampoco hay constancia de que fuese emitido por ningún sitio. Los Hados Padrinos, perdido. ¿Se imaginan al señor Crocker diciendo los Hados Padrinos? Shape Shop, tampoco. Los Hados Padrinos sería el primer nombre que se le dio a los padrinos mágicos para Latinoamérica. El piloto de estos se dobló en Venezuela para ser emitido en Oh Yeah Cartoons, un espacio de Nick. Las voces a cargo serían Johnny Torres como Timmy, Ezequiel Serrano como Cosmo y Livian Méndez como Wanda. En la misma página de la Lost Media hay gente buscando este doblaje y aseguran haberlo visto, o oído, ya se me entiende. La Robot Adolescente, perdido. Siguiendo con las caricaturas de Nick, tenemos el doblaje perdido de La Robot Adolescente. Este también se dobló en Venezuela con los mismos actores de doblaje y también fue transmitido en Oh Yeah Cartoons. Doblaje venezolano de Peppa Pig para Boomerang, parcialmente encontrado. Antes de que se estrene por Discovery Kids, Peppa fue emitida en Boomerang en 2006. Wow, ¿esto existía desde antes? Nadie vio la serie en este canal, ya que Boomerang anteriormente pasaba dibujos clásicos de Cartoon Network, así que fue retirada y más tarde redoblada en México para Discovery Kids. El doblaje venezolano se hizo en el estudio Etcétera Group y la voz de Peppa sería Leisha Medina, la voz de Dora la Exploradora. Este doblaje jamás se pasó a formato casero, solo era exclusivo de Boomerang. A fines de 2017 la cuenta oficial de Peppa en español latino subió 10 episodios con el doblaje venezolano, así que seguramente se lo tienen todos guardados. Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Pepe Cerdita. Thor, redoblaje, no confirmado. Thor es la cuarta y más aburrida película del UCM. Tiene su doblaje latino por defecto, el que conoces, pero también tiene otro que fue publicado en la doblaje Wiki en 2012. No se sabe con qué propósito se realizó este doblaje, tampoco si se emitió en alguna función de prueba o se utilizaría para las aerolíneas. Se conocen algunos actores que participaron y eso es todo. No hay clips ni ningún tipo de muestra.
Redoblaje de It de 1990, perdido, parcialmente confirmado. It de 1990 es la primera adaptación en live action que tuvo el libro de Stephen King. Esta tuvo su doblaje latino por defecto, el cual se emite en DVDs y en la televisión, pero en algún momento se le hizo otro doblaje. Esto fue confirmado por el actor de doblaje que le daría la nueva voz a It, Jess Conde. Sin embargo, solo este dato se ha dado a conocer, así que nadie puede asegurar que en realidad exista o fue una broma del actor. Redoblajes de Hachiko, perdidos. Siempre a tu lado es la peli que dicen que te hace llorar a cualquiera. Esta cuenta con 3 doblajes, 2 de los cuales se encuentran perdidos. Uno hecho en México y otro en Argentina. El doblaje para televisión fue hecho en el estudio DPI en México. Irónicamente no hay data que conste de que este doblaje fuera emitido en TV. El segundo en Argentina y fue un pedido de Sony. En algún momento el canal de Film Zone emitió la película con este doblaje una única vez. De ahí no se sabe más de estos doblajes perdidos. Aún si las compañías los tienen, no los han liberado. O quizá alguien tiene la película piratilla grabada en el momento de la transmisión. Redoblaje de Dibu. Mi familia es un dibujo, parcialmente encontrado. Dibu es una comedia argentina. Sí, argentina. Ya estaba en español, pero se le hizo un doblaje mexicano para neutralizar el idioma. Aún así como que las voces no encajan. Son 10 pesos. ¿10 pesos? 10 balazos te voy a meter si no aflojas toda la lana. Pero, ¿qué es esto? Oye, man, no nos hagas así, cuate. Me ha ido mal hoy. ¿Ah, sí? Bájate, idiota, bájate. Pero, ¿por qué me vas a bajar del carro, ¡Que te bajes, hijo? imbécil! ¡Bájate! El Chavo animado en castellano y en chino, no confirmado. Ya habíamos hablado del Chavo en italiano, ahora hablaremos del Chavo animado en chino. De estos doblajes solo hay una nota de prensa, nadie lo escuchó ni pueden asegurar que exista. Seguramente fue una idea, pero decidieron dejarlo en su idioma original porque les dio flojera o no sé. Doblaje latino del show de Amanda, parcialmente encontrado. El show de Amanda es uno de los tantos programas que produjo Dan Schneider junto con Amanda Bynes como protagonista. Aunque este programa fue muy popular, es increíblemente difícil encontrarlo en español latino. En Pluto TV están las 3 temporadas pero con episodios faltantes. Podrías tener $5 si respondes a 3 preguntas correctamente. ¡Intenso! Termina esta canción de cuna. María. Doblaje argentino de Frozen, perdido. Frozen ya no necesita introducción, pero su doblaje perdido es otra historia. Un 1 de noviembre de 2014 se estrenó en un festival esta película, pero con la peculiaridad que no tenía doblaje mexicano, tenía uno hecho mismo en Argentina. Tras investigaciones se dio que un estudio de doblaje llamado Tú fue quien estuvo a cargo de realizarlo. Se tiene constancia de que Agustina Martínez le pondría voz a Elsa y Mariana Uriagarreta a Ana. Ay, Dios mío. Más allá de esto, no hay nada disponible de este doblaje más que unos pequeños fragmentos. Este doblaje es muy buscado. Artemanía, primer doblaje de Art Attack, parcialmente perdido. No hay mucha información de este doblaje. Aseguran que Adrián Woksuk, ay Dios mío, cada nombre tiene, le daba voz a Neil Buchanan y alguien desconocido le daba voz a la cabeza. Hay solo un episodio completo y fragmentos de otros episodios random en YouTube. Hola, bienvenidos a Artemanía. No se preocupen, no me he vuelto loco. Solo estoy intentando algo. Todo será revelado. Vengan a ver. Y esta fue la primera parte de la Lost Media de doblaje. ¿Ya sabes algún otro caso? Te recomiendo suscribirte para más material como este. Habló Tony, para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.